Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre, oh Rey maravilloso Dios. Gracias, Señor, por reunir a tus hijos con un propósito, Señor, el alabarte y bendecirte, darte gloria y alabanza al único Dios, omnipresente, omnisciente, el Todopoderoso. Eres tú, Señor. Señor, queremos que en esta mañana preciosa que nos has regalado un día más de vida, Señor, aquí en esta tierra, podamos escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Sí, Señor. Tu palabra dice que si no nos apartamos de ella, si meditamos en ella, si escudriñamos las Escrituras, Sí, Señor. todo nos irá bien. Y sabemos, Señor, de que si tú estás a nuestro lado, todo nos irá bien. Gracias. Gracias, oh bendito. En el nombre de Jesús, habla, Señor, a mis labios. Que tu palabra en el día de hoy sea, Señor, para exhortar, edificar y consolar, Señor, a tus hijos. En el nombre de Jesús, quitamos, Señor, de nuestra mente toda preocupación, todo pensamiento, Señor, que estorbe esa palabra, Señor, esa semilla que va a ser sembrada el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso. Subir el 4, súbelo un poquito más. 4. Sí, un poquito. Ya. Me he dicho que le subo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, el día de hoy estaba meditando acerca de una palabra que verdaderamente es la que nos motiva a seguir a Cristo. Jesús es la vida, Él es la verdad. Todo aquel que sigue a Cristo obtiene la vida y vida eterna. A veces nuestras situaciones que nos rodean, las circunstancias, ¿verdad?, los problemas, las dificultades de este tiempo, hacen que nosotros desenfoquemos nuestra mirada en Jesús y miremos más los problemas que a Jesús, que es la respuesta a nuestros problemas. Y de verdad les digo que es la respuesta porque muchas veces cuando uno ora y pide a Dios, el Señor acude a ese llamado. Y yo miraba a través de la Biblia lo que cuesta seguir a Cristo. A veces decimos, el camino de seguir a Cristo es muy difícil, pero es difícil cuando nosotros nos resistimos todavía a morir a nosotros mismos. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, Aleluya. versículo 33. Vamos a leer el 27. Gloria a Dios. O antes todavía, mejor todavía, para que podamos entenderlo mejor. Vamos a leer todo el capítulo 14, versículo 25 en adelante. Capítulo 14, 25 de Lucas. Amén. ¿Lo quieren? Amén. Gloria a Dios. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es fuerte, hermano. Es fuerte lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús. Imagínense esa escena, Jesús, una multitud siguiéndole, y él voltea a toda la multitud y le dice, miren, ustedes me están siguiendo a mí, yo les voy a decir algo. El que quiere venir a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a los hijos, a los hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y todo el mundo miraba eso en la parte natural, ¿verdad? No lo entendían, no entendían lo que estaba hablando Jesús. ¿Que Él no nos habla acaso de amor, de que tenemos que amar y honrar a nuestros padres, amar a nuestros hijos? No entendían lo que estaba diciendo. Y aún
aborrecer mi propia vida, decía. No lo entendían a Jesús. Porque en ese momento, acuérdense bien que el Espíritu Santo todavía no estaba con ellos. Porque el Espíritu Santo es el que ahora nos da el entendimiento de su palabra. Gloria a Dios. Hermanos, y nosotros podemos entender ahora que el seguir a Cristo es poner a Cristo en primer lugar. Amén. Justo miren cómo es cuando uno va a dar una palabra, el Señor confirma la palabra. Justo mi hermano Miguel, lo primero que hace al bajar de su vehículo, me dice: pastor, mire el poder de la oración. Oré por una persona que estaba con enferma y la sanó. Y en España. Y en España, no importa la distancia. Oré y fue sanada. Porque la palabra viajó hasta el lugar donde estaba. Y fue hecho lo que uno ya había declarado en el nombre de Jesús. Y el hermano le dice algo a esa persona que fue sanada y le dice: mira, si tú no pones a Cristo en primer lugar en todo, si tú no escudriñas la palabra y no meditas en ella, como dice en Josué capítulo 1, ¿verdad? Entonces no esperes pues que Dios haga contigo cosas maravillosas. Porque la palabra lo dice en Josué. Dice: esfuérzate a ser valiente y no te apartes de esta palabra, para que todo te vaya bien. Hermano, ¿quién no quiere que le vaya bien? ¿A quién le gusta ir que le vayan mal las cosas? A nadie. Pero si nosotros verdaderamente ponemos a Cristo en primer lugar, en todo nos va a ir bien. Y si escudriñamos las Escrituras, en las cuales tenemos palabra de vida eterna y sabiduría, porque aquí hay sabiduría de Dios. No es, a veces la gente busca un libro del mundo en el cual pues hay consejos para vivir una vida en paz y tranquila y próspera. Hermano, esos libros es filosofía de hombre. Aquí hay la sabiduría verdadera. Gloria a Dios. En ella encontramos paz. Cuando hay un problema, uno agarra la Biblia, ¿verdad? Y comienza a leer y Dios te habla y te da paz y tranquilidad. Y dice: bueno, Señor, amén. Ahora, el punto es este: seguir a Cristo es renunciar a todas las cosas, incluso hasta tu propia vida. Morir a ti mismo. Porque a veces uno puede decir: ok, primero no está ni mi mujer ni mis hijos, pero primero soy yo, dice. Y soy yo, y yo, y yo, y todo es yo. Entonces, él es el único que se compra cosas, es el único que todo el mundo está desarreglado, pero él está bien tiza, ¿no? Sus hijos todos sin zapatos viejos, pero él con sus zapatos nuevos. O ella con sus zapatos nuevos, ¿verdad? Es así, hay gente, hermano, que primero son ellos y después son los demás. Tampoco eso quiere el Señor. El Señor quiere que le demos la prioridad a Él, que lo busquemos a Él de día y de noche. Renunciar a todo. Dice en el versículo 33 de ahí mismo, del capítulo 14: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ser discípulo del Señor es seguir a Cristo. Ser discípulo del Señor es hacer su voluntad. Ser discípulo del Señor es renunciar hasta tu propia vida, hasta tus deleites. Antes me gustaba esto, ahora por Cristo ya no lo hago. Antes me encantaba a mí celebrar qué sé yo, una fiesta, Halloween, ya que está todo, el día de la canción criolla, dice, ¿no? Me encantaba esto. Ahora, si hay culto en la iglesia, pues renuncio a eso y me vengo al culto y me gozo en el Señor. Claro está que aquí, los que estamos aquí, no celebramos Halloween, ¿no? Porque sabemos de parte de quién viene esa celebración. Ya estamos a puerta, ya la gente está como loca ahí comprando sus disfraces, arreglando a ver dónde nos vamos a reunir. Hermano, poner a Cristo en primer lugar, incluso hasta el año nuevo. La gente, yo estaba escuchando, haciendo planes, a ver qué casa vamos a alquilar de playa, porque si no se agotan. Ya desde ahorita están viendo para alquilar, para pasar el año nuevo, ¿no? En la playa. No está mal que puedan pasar el año nuevo, pero yo creo que en primer lugar es poner a Cristo en todo. Tú no sabes lo que puede pasar mañana. Quizás mañana ya no estés. Quizás estás delante de la presencia de Dios. Y si estás solamente pensando en las cosas del mundo, ¿de qué vale
¿De qué vale ganar el mundo entero si puedes perder tu alma? ¿De qué vale? Hermano, tenemos que nosotros priorizar. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Estamos verdaderamente siendo discípulos de Jesús? ¿O solamente somos que nos gusta escuchar su palabra nada más? Porque escuchar su palabra había una multitud, dice que la escuchaban. Pero esa multitud no eran todos discípulos. Solo una parte de esa multitud eran discípulos del Señor. Algunos decían, sí, yo voy a renunciar a lo mío por seguirte a ti. Miren lo que dice en el Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 16. Versículo 24. Amén. Mateo 16, 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso parece algo medio loco si lo comenzamos a ver. ¿Cómo es que voy a salvar mi vida si la voy a perder? Y si pierdo la vida por causa de Él, ¿voy a hallar la vida verdadera? ¿Cómo es eso? Hermano, seguir a la cruz de Cristo, tomar su cruz y seguir a Jesús. A ver, acuérdense que en ese tiempo no está como ahorita que entendemos qué cosa es la cruz, ¿verdad? Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros entendimos qué significaba llevar la cruz, ¿no? Llevar la cruz, pero en ese tiempo la cruz, ¿cuál era el significado de la cruz? Muerte. El significado de la cruz era cargar tu cruz. ¿Quiénes cargaban la cruz? Los delincuentes, los asesinos, ¿verdad? Los que estaban ya sentenciados a muerte. Y cargaban la cruz hasta el lugar donde les indicaban para hacer ahí, con ese mismo instrumento que han cargado, ser crucificados. Imagínate, cargar el instrumento por el cual tú vas a ser muerto. Es difícil. Cargar ese instrumento. Señor, ¿qué me estás pidiendo?, le decían los discípulos. ¿Cómo es que cargar mi cruz y seguirte? ¿Es que acaso voy a cargar algo tan pesado, tan difícil y que me va a causar la muerte? Porque esa cruz lo que iba a ocasionar es que al final ibas a ser muerto, ¿verdad? Tu carne. Y ahora sí lo podemos entender. Llevar la cruz, hermano, es verdaderamente morir a ti mismo. ¿Cuál es la cruz? Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la cruz de ahora. Por causa del Evangelio nosotros morimos a nosotros mismos. A causa del Evangelio muchos cristianos fueron llevados a los leones, fueron crucificados, fueron perseguidos. Ellos llevaban la cruz. Sabían que el llevar el Evangelio era llevar el instrumento de su propia muerte, pero de una muerte física. Pero había una vida eterna ahí. Hermano, dar la vida por algo, por una creencia. Ustedes ven ahora, por ejemplo, esas personas que se inmolan ahí y explotan como hombres bomba ahí, ¿no? Estos radicales musulmanes que van y no les importa a ellos morir, pero ellos mueren con una idea, ¿no? De que lo están haciendo en el nombre de su Dios. Claro que no es el nuestro, ¿no? En el nombre de Alá. Y en el nombre de Alá, dicen en el nombre de Alá y ¡pum!, vuelan. Pero ellos se van con una convicción de que lo están haciendo por Él. Y no les importa morir. No les importa porque saben que hay una promesa, según el esto, que van a estar en el paraíso porque están muriendo por la fe. Hermano, así mismo en esos tiempos, los mismos cristianos decían: no me importa morir por la fe que yo estoy ejerciendo. Yo creo en Cristo, predico su palabra. Y si eso me es causa de muerte, yo lo seguiré haciendo. Porque por causa de Cristo, sé que si yo muero por causa de Cristo, tengo el cielo, el paraíso, ya es mío.
ya tengo un lugar ahí arriba. Gloria a Dios que ahorita nadie está muriendo por el Evangelio. Físicamente, claro. Espiritualmente, sí mueres. Mueres a tu carne, mueres a tu yo, porque pones a Cristo en primer lugar. Ya no es tu mujer, ya no son tus hijos. A veces, hermano, la vida gira alrededor de los hijos y no alrededor de Cristo. Y están viendo, ay, mi hijo. Otros son al hombre, la mujer que persigue al hombre y el hombre es su Dios. Y al revés también, los hombres que se desviven por su mujer y quieren complacerle en todos sus caprichos, ¿no? Y aunque sean infieles todavía, ahí están. Pero sabemos, hermano, de que hay un Dios fiel, que si le seguimos, Él es fiel. Amén. Él es fiel. No podemos poner nuestra esperanza en hombres, sino en Cristo Jesús. Él permanece fiel por siempre. Gloria al Señor. ¿Quieres salvar tu vida? Hay que morir para que Cristo viva en nosotros. Por tal causa, dice en Efesios capítulo 2, justo el hermano estaba hablando de es lindo cuando uno va a predicar algo y en eso escucha así nomás una palabrita y que te confirma lo que verdaderamente el Señor está poniendo, ¿no? Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Dice, capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Gloria a Dios. Éramos muertos caminando, así como esa película de The Walking Dead, los muertos caminando. Así éramos espiritualmente. Como esa película que está ahora de puro zombies, no me dan películas, ¿verdad? Así, si lo miras espiritualmente, así está la humanidad. Como zombies caminando, muertos en vida. Pero Cristo vino a darnos vida, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. Porque si somos obedientes a Dios, ese príncipe, esa potestad del aire no tiene poder en nosotros. No tiene poder en nosotros. Así que si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues ahora estamos vivos. Porque tenemos a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. A Él lo tenemos. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34 en adelante. Mateo 10, 34. Amén. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Eso al comienzo yo me acuerdo la primera vez que leí esto y dije, ¿qué? ¿Cómo es eso? Pero si el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? Y luego yo leo este versículo, dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No se está contradiciendo el Señor. Porque el propósito para el que vino Jesús no era para traer paz, era para salvarte, para rescatar lo que se había perdido. Ese era el propósito de la venida de Cristo. Él vino para restaurar, para levantarnos, para darnos vida y vida en abundancia, no para traer paz. Todos los judíos en ese tiempo querían paz. Querían que venga el Mesías para que reine y ya quite la mano del opresor, que era pues Roma, ¿no? Y el emperador César. Eso es lo que ellos querían. Por eso Jesús le dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O sea, su palabra, en otras palabras, ¿no? ¿Cuál es la redundancia? He venido a traer espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso siempre están en problemas, ¿no? Pero siempre hay espada ahí. Pero bueno, en el mundo, claro está, ¿no? Porque en la que estamos en Cristo, dice que qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice,
Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Acuérdense que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la primera objeción fueron los de tu casa, tu familia. ¿Qué? Ya no eres católico, tú eres católico, apostólico y romano. Si tú te has bautizado, has hecho la primera comunión. A mí me decían también, oye, pero si tú has estado en el salesiano, tú has hecho, te has bautizado en la fe católica, has hecho tu primera comunión, hasta caminabas como santo cuando hiciste la primera comunión, no caminabas así, todo, hermano, ¿no? Y te has confirmado, y te has casado por la iglesia católica, y ahora te has convertido, te has cambiado de religión. No, yo no me he cambiado de religión, he encontrado a Cristo. Eso es lo que uno ha hecho. Uno no se ha cambiado de religión, uno ha encontrado a Cristo, porque Cristo es la verdad. Él es el camino y la vida. Entonces, no es que te cambies a ningún lado, has encontrado una verdad. Y la verdad que os hará que libres. Entonces, hemos encontrado la libertad, en otras palabras. Ya no hay religión que te sujete, que te oprima, que te diga esto no se debe hacer, esto tenemos que hacer. O sea, no, ahora solamente nos guiamos por la palabra de Dios y decimos, Señor, soy libre para alabarte. Soy libre, hermano, cuando estamos aquí cantando, la gente pasa y nos miran a todos locos, ahí saltando. Ahí mi hermano Miguel saltando, estaba mirando así de reojo, y a mí no me paramos ahí mirando. Pasan y comienzan a mirar a mi hermanita aquí, la aquí y allá. O sea, y dicen pues, ¿qué pasa con esta gente? Hermano, es que estamos libres. No hay quien nos ate. Podemos aplaudir, podemos saltar, remolinear. Si quieres te puedes postrar. Y aquí no hay banquitas con esto para que no te duelen las rodillas. Si te quieres arrodillar te va a doler. Pero lo haces porque te postras para el Señor. Hermano, qué bonito es arrodillarse cuando hay almohaditas, ¿no? Pero cuando te arrodillas de verdad, hermano, cuando Jesucristo se postraba, cuando oraba al Señor, no decía traigan una almohadita que me va a arrodillar. No, ahí en la tierra, hermano, quizás de piedras. Dolía acá, también duele ahí uno, y con el peso más todavía duele, pero uno dice, por ti, Señor, yo me postro a tus pies. Me postro, ¿no? Y si tengo que estar ahí una hora estoy ahí, postrado ante los pies. Porque, hermano, es la actitud, no es la posición, es la actitud que uno toma de reverencia al Señor. Porque uno puede estar ahí, como decía un niño, ¿no? Siéntate, le decía el papá. No me siento, decía, que te sientes, te digo, y lo sentó. Y el niño dice, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. A veces no es que a la fuerza te hagan hacer las cosas, sino es algo que nace. Porque mira, todos de rodillas. Ay, Señor, pero me duele estar de rodillas. No importa la actitud, hermano, es lo que está dentro. Por eso cuando el Señor te dice, ni siquiera nadie te va a decir póstrate, uno mismo, hermano, se postra. Y si no, y no quiere decir que el que está parado es menos. No, porque dentro de la persona uno está postrado también. En el interior estás postrado. O sea, ¿cómo es tu reverencia a Dios? Estás postrado ante Él, en humildad y en gratitud. Entonces dice aquí, versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén. 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, ahí nuevamente dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nuevamente, tomar la cruz del Señor. Tomar la cruz, como le dije, es señal de morir a sí mismo y también señal de obediencia de muerte. Porque Jesús dice que Él obedeció al Padre y obediencia de muerte hasta la cruz. Entregó su vida por nosotros. Acuérdense que Jesús llegó un momento que estaba ahí en el huerto del Getsemaní y estaba postrado al Señor y le dice al Padre, Padre,
Si es tu voluntad, aparta esta copa de mí. Porque él veía todo el sufrimiento que iba a pasar. Hermano, ¿a quién le gustaría pasar ese sufrimiento que pasó Jesús? A nadie. Nadie daría la vida por otro. ¿Qué importa? Que me peguen, Es que no era pegarte así, como así. No. Ustedes han visto ahí la pasión de Cristo. Eso no dista mucho de la verdad. Esa película, hermano, al Señor le sacaban pedazos de carne cuando lo azotaban. Y prácticamente, es que no era el hombre que lo estaba azotando, eran los demonios dentro de los hombres, hermano, que con gozo, ahora, al Hijo de Dios, ¡pum! ¡Pum! Le daban trozo de carne. Por eso dice que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Quién podría ponerse en ese lugar? Ni Pedro mismo dijo, cuando iba a morir Pedro, vas a morir crucificado. No, yo no soy digno de morir como mi Señor. A mí pónganme de cabeza, dijo. Diferente, quería morir. No es que sea una señal del diablo en la cruz de cabeza, no. Sino porque cualquiera diría, Pedro, está la cruz de cabeza, ese señal del diablo. Eso es lo que han enseñado en las películas estas. Hermano, sino que Pedro dijo, yo no quiero morir, no soy digno de morir como mi Señor así. A mí póngame de cabeza. Y murió crucificado de cabeza Pedro. Murió en la cruz, en obediencia al Señor. Todos sus discípulos murieron de esa manera. Murieron perseguidos, pero dieron su vida por Cristo, por el Evangelio, por causa de la palabra. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hermano, ¿quieres ser digno del Señor? Muérete. Parece, suena mal, ¿no? Pero muérete. Muere a ti mismo. Muere a tu orgullo. Muere a que no, yo no le voy a dar, no le voy a pedir perdón a esa persona, ni la voy a perdonar. Muere. Mira que esa persona me hizo mucho daño, estoy pero molesta. Muere. Porque si quieres verdaderamente la vida, tenemos que morir. En otras palabras, tenemos que perdonar. Ya el Señor hará justicia. No es que nosotros, te perdono, hoy mira, mi hermanito, que besito, que para aquí, para allá. No, ya lo perdonaste, ya lo soltaste. O sea, en otras palabras, en tu corazón lo soltaste. No es que te vas a hacer bien a mí, porque hay personas que no cambian, pues. Entonces no podemos nosotros estar ahí atrás, pero yo ya te perdoné, y te la vuelven a hacer, y te la vuelven a hacer. No, hay que ser sabios también. No, nadie va a estar con una persona que te va a dañar. Es como, por ejemplo, una mujer, un marido pegalón. Le da duro a la mujer. Ahí vemos cuántos casos que las mandan hasta el hospital. Y la mujer vuelve, mira, mi amor, te perdono. Y va de nuevo y ¡pam! Le pega de nuevo. Hermano, es ser masoquista. No es que, pero la Biblia dice que no me puedo yo separar porque estamos casados de por vida también, hermana. Pero si estás casada con un hombre inconverso y no cambia, sepárate. Y Pablo mismo lo dice. Nadie está para que le estén dando de golpe. Pero lo que sí puedes hacer de parte de Dios es perdónalo. Suéltalo, el Señor lo juzgará. Porque a veces, hermanos, pero hay personas, y en la misma iglesia, hay personas que venían a mí, pero pastor, me decían, yo estoy, que me pegan y todo, a veces, y no de aquí de la iglesia, me llamaban por teléfono, a veces, pastor, mira, esta situación pasa, mi marido me pega, ¿verdad? ¿Y qué haces todavía con él? Decía. Pero pastor, los pastores me dicen que tengo que seguir con él, no, hermanita, si ya ese hombre, tu pastor habló con él, sí, y te sigue pegando, sí, entonces, sepárate. Yo no te estoy diciendo que te divorcies, sepárate. Porque no puedes estar con un hombre que te va a maltratar siempre, ¿no? Y te va a golpear, y te va a golpear, y te va a golpear hasta que te va a matar un día, porque eso es lo que sucede. Nosotros vemos a través de los casos de esas personas que han sido, de las mujeres golpeadas, al final terminan muertas. Porque el hombre se le fue la mano, o está borracho, o está drogado. Y, hermano, no podemos dejar. Ahora, lo que puede hacer la mujer es orar por la conversión de ese hombre, ¿no? Orar para que cambie. Señor, cámbialo, transfórmalo. No que te lo cambie por otro, sino que lo cambie verdaderamente. No porque uno dice, Señor, cámbialo, dame uno más bonito y más flaquito. Entonces, no. Hermano, ora para que el Señor lo cambie verdaderamente. Porque el Señor, así como te cambió a ti, lo puede cambiar también a Él. O al revés. Porque a veces es no solamente el hombre, hay mujeres también que
que también, hermano, ¿no? Entonces, también el hombre puede orar para que el Señor cambie a esa mujer, ¿no? Así es. Manda a la mujer en la cosa. hay que orar. Hay mujeres, hermano, que verdaderamente, miren cómo es. Ayer yo estaba manejando ahí, estaba, ¿no?, en el taxi, y había una pareja hablando y estaba, no puedo evitar escuchar porque estoy ahí manejando, ¿no? Y estaban hablando y decían, bueno, sí, mira que ella tiene problemas, se ha separado del marido, pues le ha sacado como, ni siquiera con uno, con 7 ha estado todavía. Decía, y mira que en esto, es que ella hay que comprenderla porque está depresiva, decía. Depresiva, y al momento de estar con los otros hombres, se le fue la depresión, ¿no? Entonces hay que comprenderla, dice, porque ella está mal, porque ella necesita tratamiento. No, hermano, o sea, esa persona lo que necesita, yo tenía ganas de voltear y decir, hermano, lo que necesita es a Cristo, ¿no? Y el marido también estaba depresivo, ya había tomado pastillas también, porque la mujer ya, como se había ido con hombres, decía, pobrecito, también está con tratamiento. Hermano, ese es el mundo que vivimos. Un mundo que vivimos que la solución piensa que está en un psiquiatra. Dame pastillas para los nervios. Está bien, las pastillas te pueden servir, pero más te puede servir una pastilla de cristomicina, como dicen. Cristomicina, hermano. Cristo es la solución. Gloria a Dios. Pero para eso tienes que morir, para que Cristo haga su trabajo en ti. Porque si nosotros seguimos todavía resistiéndonos y diciendo, Señor, pero ¿por qué, Señor? Pero mira, si yo te soy fiel, ¿por qué este hombre? Señor, ¿o por qué mis hijos no cambian? O Señor, ¿por qué mi suegra no cambia? O sea, igualito, muere a ti mismo para que los demás cambien. Porque así tu oración va a ser mejor escuchada. Por eso yo voy a decir, ok, moriste a ti mismo, ahora voy a trabajar aquí. De repente, hermano, podrá durar 1 año, 2 años, 10 años. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero de repente se ven los resultados. Tú y yo somos justamente el resultado de la oración de alguien. Yo soy el resultado de la oración de mi mamá. Soy el resultado de la oración de mi mamá. Mi mamá oró por mí. Pasaron cuántos años, desde los 17 años hasta los 31. Imagínense que recién me entregué mi vida a Cristo ya. Pasó buen tiempo, pero seguían orando. Hermano, no te canses de orar por aquella persona que amas. Ora, aunque no veas los resultados, ora. El Señor en su tiempo hará. Aunque el tiempo es ya, sino que somos nosotros los que nos resistimos. Porque cuántas veces el Señor nos habla de que cambiemos y no lo hacemos. No, para después. Como cuando uno se convierte, ¿no?, y comienza a dejar las cosas mundanas. No, para después. Dice, no, todavía no. Pero no es pecado, y comienza uno a querer poner argumentos, ¿no?, a la acción que uno hace. Cuando sabe por dentro que está mal, porque uno sabe que está mal, porque el Espíritu Santo te habla. Desde que recibes a Cristo, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, esto está mal. Pero nosotros nos resistimos, no, es que eso es religiosidad, dice uno ya. Entonces, no, hermano, hay cosas que verdaderamente tenemos que cortar. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Quieres ser digno de Él? Pues tomemos la cruz de nuestro Señor y vivamos una vida digna, porque de eso se trata, de vivir una vida digna. Amén. Por ejemplo, la historia del joven rico, ¿no? Todos la conocen. Está en el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Versículo 17, Marcos 10, 17, dice, amén, Marcos 10, 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Mira, este no vino así como que, mira, soy rico y despacito, no, vino corriendo a los pies del Señor, dice, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, se postró, hermanos. Este hombre rico se postró delante del Señor. Dice, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno. Él sabía a quién le estaba hablando. Él había escuchado, había visto los milagros. Decía, este no es cualquiera.
este es alguien especial, este es un enviado de Dios. Y fue corriendo y no le importó su estatus de millonario, porque era un hombre rico, sino que fue y se hincó delante de él, se postró delante del Señor. Y le llama de esta manera: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo un Dios. Uno, Dios. Dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que ya no era jovencito, ya era un hombre ya adulto, ¿no? Ya quizás, ya, porque a veces, aquí dice el joven rico, pero él dice desde mi juventud, o sea que ya no era tan joven. No sé por qué le llaman el joven rico, porque él dice bien claro, todo esto lo hice desde mi juventud. Quizás ya era una edad madura, tendría 40 años o 30 años, póngase, ¿no? Porque ahí una persona madura, 30 años. Dice, él entonces respondiendo le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Versículo 21 dice: entonces Jesús mirándole le amó. ¿Qué hizo? Le amó. Mira, Jesús lo amó a este joven rico, o a este medio joven rico, porque vio en su corazón lo que tenía. Él verdaderamente quería la vida eterna. Él había honrado a sus padres. Él no había estado en adulterio, en fornicación. Él no había matado, no había robado. Entonces él decía: pues todo eso lo he hecho. He vivido una vida digna, pero algo me falta. ¿Qué pues haré, Señor, para tener la vida eterna? Jesús mirándole le amó, así como nos mira a nosotros y nos ama. A pesar de que podamos decir: Señor, yo soy bueno, yo no soy malo. Porque todos, el que está en la calle, en el mundo, hermano, dice: ¿acaso yo soy malo? No, yo soy bueno, dicen. Pero cuando comienzas a decirle: ok, tú has hecho esto. Mira, es como en el internet siempre sale, ¿no? De un estado. ¿Has tú robado alguna vez un lapicero? A veces en el colegio: está bonito el borrador de mi compañero, y ¡bum!, le agarraban el borrador. ¿Quién se agarró mi borrador? Todos callados. O sea, cositas pequeñas. En el trabajo, hermano, me llevo los lapiceros. Trabajo en limpieza y mi casa está llena de papel higiénico de esos grandotes, esos ¿verdad? Esos gigantes. Se van con la botella de cloro, de pinesol y todo, trabajan en limpieza. Hermano, están robando. Porque no te lo estás comprando, lo estás robando. Entonces, como dice en el video, ¿alguna vez has robado? Sí, entonces ¿qué te hace eso? Ratero. ¿Alguna vez has adulterado? ¿No? ¿O has tenido malos pensamientos? ¿O has deseado a alguien? Sí, entonces ¿qué te hace? Un adúltero, porque desde el pensamiento ya estás adulterando. ¿Y te mereces tú la vida eterna por ser así? Porque eres ratero, adúltero. ¿Alguna vez has mentido? Dices, sí. Entonces también eres un mentiroso. Entonces, ¿te mereces la vida eterna? ¿Eres ratero, mentiroso, adúltero? Pues no, dice. Pues con Cristo, aún haciendo todo eso, el Señor te regala la vida eterna. Solamente tienes que morir. Así de simple. Y entregar tu vida al Señor, para que Él sea tu Señor. Entonces dice Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando, ¿qué cosa? Su cruz. Tomando su cruz. Otra vez les vuelvo a repetir, en ese tiempo, hermano, tomar la cruz era lo peor que podía haber. Y eso se lo estaba diciendo a este rico: toma tu cruz. En otras palabras, ven, toma el instrumento por el cual vas a morir. El Evangelio de Cristo. Seguir a Jesús era fin de muerte. Todo aquel que seguía a Cristo iba a morir. Pero él, afligido, dice, por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermano, el Señor nos indica aquí que hagamos tesoro en el cielo. Seguir a Jesús es hacer un tesoro en el cielo. Es ya tener ahí un espacio, una morada celestial. Tú y yo tenemos ya una morada celestial.
¿O acaso no somos nosotros ciudadanos de los cielos? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Gloria a Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Tenemos una morada eterna allá. Entonces, para poder ir a esa morada eterna, tenemos que morir. Amén. Morir a nosotros mismos. Tomar la cruz de Cristo. Aunque todo nos vaya mal, aunque veamos las cosas difíciles. Job, por ejemplo, yo miraba en Job, en el capítulo 30, 26, miren lo que dice Job. Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Job 30, versículo 26. Ahí subrayenlo eso, porque eso es algo que muchas veces nos sucede en nuestra vida. Amén. Job capítulo 30, versículo 26 dice: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. ¿A cuántos le ha pasado eso? Cuando esperas a veces algo bueno, de repente viene algo malo. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Decía. Porque ¿acaso Job esperaba algo malo? Si él decía, bueno, pues yo soy fiel a Dios, yo tengo hago sacrificios para el Señor, hago sacrificios por si alguno de mis hijos haya pecado, soy temeroso de Dios. Job era temeroso de Dios, y él esperaba que por ser temeroso de Dios le venga siempre lo bueno, y siempre tuvo lo bueno. Pero cuando le vino la oscuridad, cuando le vino las tinieblas, cuando le vino lo malo, en un primer momento dijo, bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado, ¿no? Y no, dice, agregó despropósito de Dios a lo que le había acontecido. Pero claro, eso lo puedes decir al comienzo cuando empieza el mal, ¿verdad? Cuando empieza el mal, dices, ok, Señor, es tu voluntad, pues ya, te resigno. Pero van pasando los días, las semanas, los meses, y la situación no cambia. Y entonces actuamos ya como Job. Por ahí pasan unos días y de repente le dice, su mujer le decía a Job, maldice a Dios y muérete de una vez. Porque mira la vida que estás llevando. Todo nos ha quitado Dios. No tenemos nada, ni nuestros hijos. Todo nos ha quitado. Y Job la mira a su mujer y le dice, ¿por qué solamente hablas así? ¿Acaso hemos de recibir solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Mira, ese pensamiento hasta ahí lo tenía Job, porque recién estaba en la prueba. Pero cuando comienza a pasar el tiempo, hermano, y vienen sus amigos y le dicen, algo habrás hecho, pues, algo, porque todo el mundo, cuando te pasa lo malo, hermano, los primeros que te dicen son los que se supone que son tus amigos. Algo habrá, ¿en qué pecado habrá estado este hermanito? Dice, o esta hermanita, para que le venga todo eso. O hermano, algo habrás hecho, tienes que arrepentirte de algo. Y uno está alabando a Dios. Y vino la prueba, vino la dificultad, y dura, y no se va, y está ahí, y no se va, y no se mueve, y uno está esperando, Señor, ya pues dame la puerta de salida. ¿A qué hora me da la puerta? Ya, mi corazón ya no resiste más, ¿verdad? Como dice la palabra dice que no pone una tentación más fuerte que tu corazón no resista. Y así como viene la tentación, también viene la salida. Y uno está, Señor, mi corazón ya llegó al límite, ya no aguanto más, ayúdame, sácame de esta prueba. Y Job estaba en ese tiempo ya. Job dice aquí, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto. Ya, ¿qué cántico va a ser ya? En luto, dice. Y mi flauta en voz de lamentadores. Wow. Es tremendo lo que me está pasando.
Hermano, y muchas veces nosotros hemos pasado pruebas que no han durado un día, han durado a veces semanas, meses, algunos hasta años. Y la gente va a criticar y la gente dice, pues algo, porque no ha cambiado en algo, por eso todavía sigue así. Pero déjame decirte una cosa, todo tiene un propósito. Que no entendamos los caminos del Señor es diferente. Que no los comprendamos, porque a veces uno le puede pedir, vamos a buscar un profeta para que Dios hable a través de él. Profeta, y va la gente, a veces va y busca profetas y tal, profetízame, dime, ya va a acabar la prueba, y el profeta te mire y el Señor no le da palabra, porque todavía tiene que acabar, a menos que sea un falso profeta que siempre te va a decir, sí, todo te va a ir bien, ya todo va a cambiar, no te preocupes, mira, viene un tiempo de bendición, ya, agárrate, porque ya mañana mismo. O sea, hay profetas, hermanos, que solo lo bueno te declaran, pero a veces no, hay profetas, hermanos, profeta de Dios que te va, palabra de Dios que te dice que hagas cambios, o que tengas paciencia y que te agarres de Dios. Hermano, claro, es fácil decirlo cuando uno no lo está viviendo, pero cuando uno lo vive es diferente. Job estaba pasando tiempos difíciles. Él lo que hizo fue tomar la cruz, verdaderamente, morir a sí mismo. Miren lo que dice en el capítulo 19, 25 de Job. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. O sea, él ya estaba diciendo, ok, así muera, yo sé que voy a ver a Dios. ¿Y quién de nosotros no va a ver a Dios, hermano? Esta carne se va a deshacer, pero una cosa es segura, que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Ahora, Dios no dejó que Job muriera en ese estado, ¿no? Sino que ya en el capítulo 42 el Señor le restituye todo. Capítulo 42 es la restitución de todo. Le quitó su aflicción. 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Le dio nuevos hijos, no le cambió la mujer, seguía la misma mujer, hermano. Seguía la misma mujer, claro que ya estaba feliz la mujer, ¿no? Porque vio que Dios verdaderamente estaba obrando. Ahora, ¿cuál era el requisito de Job para obtener, de que le quite la aflicción? Orar por aquellos que te estaban injuriando. Hermano, a veces nosotros tenemos que orar por aquellos que desean nuestro mal. Orar por aquellos que hablan mal de nosotros. Y vas a ver que Dios va a cambiar la situación. Ora a Dios. Ora por los que quizás desean tu mal también, porque hay mucha gente, hermano, que te envidia. Hay mucha gente que tiene, mira, se cree la santa, se cree el santo. Tremendo, después si yo lo conozco, pues yo sé cómo vivía antes, porque te conocen en tu vida pasada y no conocen la vida que uno está llevando ahora. Entonces uno ora por esas personas. Como te digo, no es que te juntes con ellos nuevamente, porque ellos tienen otra mentalidad del mundo, ¿no? Pero sí, ora por ellos. Ahora, si puedes llevarle una palabra, se la llevas, tira la semilla nada más. Pero una cosa sí te digo, que Dios va a ver esa actitud y va a cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. Eso es lo que va a hacer el Señor. Ese es cargar la cruz, hermano. Morir. Que es difícil cargar una cruz, claro, pesa. La cruz pesa. Jesús mismo cuando iba al Gólgota, ¿cuántas caídas? Claro que estaba debilitado por tantos golpes. Así también nosotros, hermano, no solamente cargar esa cruz, sino que es soportar también golpes de las personas, de los que amamos a veces. Porque más duele un golpe de alguien que uno ama que de un extraño. De un extraño, está loco. En caso, por supuesto, o sea, los golpes estábamos hablando de las palabras. Porque un golpe sale el moretón y después se va.
La palabra queda, y queda aquí, en el corazón. Y esos son más difíciles de quitar. Solamente muriendo a ti mismo es la única manera de erradicarlos de tu corazón y vivir una vida libre, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, hermano, en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿A cuántos Dios les está hablando? Amén. Amén. A mí también, hermano. Gloria a Dios. Poner a Cristo en primer lugar va a cambiar tu vida, va a cambiar la vida de tu entorno, de tu familia. Gloria a Dios. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, para terminar Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 57 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra, Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Hermano, no creas que por seguir a Cristo es que vas a estar bien, en otras palabras. ¿No? Porque los que están en el mundo, mira, lo del mundo, las zorras tienen guaridas ahí, las aves tienen nidos, todos tienen, pero seguir a Cristo es que no te va a decir que vas a tener una casa, la mejor casa, el mejor auto, el mejor esto. No, es que vas a padecer. Eso es lo que estaba diciendo. El mismo Señor Jesús no tenía donde recostarse, aunque sí lo tenía, las puertas se abrían en todo lugar. Todo el mundo llegaba a Jesús y todo el mundo quería que venga a su casa. Hasta los mismos fariseos, los pecadores, ven a mi casa, ¿no? Acuérdense de Zaqueo en un árbol se subió ahí y Jesús le dijo: oye, baja, le dice Zaqueo, porque hoy voy a estar en tu casa infeliz de la vida. Y entró la salvación. O sea, donde entraba Jesús, entraba la salvación. Pero el seguir a Cristo no es que te va a tener lo mejor, sino que vas a padecer. Le dijo, versículo 59, y le dijo a otro: sígueme. Mira, a uno dice, yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré. Mira, uno dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y ahí le dice eso, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene recuerdo. Y dijo a otro, o sea, Jesús ahora voltea. Uno le decía: Señor, yo te seguiré. Y le dice: mira lo que va a pasar si quieres seguirme. Y Jesús voltea luego y le dice a otro, y le dice, y dijo a otro: sígueme. A este le dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. O sea, había gente que quería seguir a Cristo. Y le dice: mira, no creas que va a ser el camino fácil. ¿Ok? Si quieres seguirme, ok, ven en pos de mí. Y luego voltea a alguien, que eres tú, que soy yo, y le dice: sígueme. Esta persona le dijo al Señor: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Gloria a Dios, hermano. Muchas veces yo leía este pasaje y decía: que los muertos entierran a sus muertos. ¿Cómo es eso? Dice el Señor. Responde: muertos espiritualmente, enterrando. O sea, pero más que enterrar muertos espiritualmente, es que lo que le estaba diciendo a Jesús es: Señor, ok, yo te voy a seguir, pero primero dame un chance, un tiempito, que voy, primero tengo que honrar a mi padre, después te voy a seguir, espérate que se muera mi papá y después ya yo te sigo, Señor. A veces no ponemos, en otras palabras, a Cristo en primer lugar, porque eso es lo que se estaba refiriendo más el Señor. Estaba poniendo a su padre en primer lugar antes que a Cristo. Tu padre puede estar enfermo y quizás en un lecho ya de muerte, ¿no? Que en poco tiempo le queda tiempo de estar. Pero, hermano, el Señor no te está diciendo: ok, una vez que termine de morirse, ahora ven a la iglesia. No, el Señor te dice: ven ahora a mí y deja ir a tu padre. Todos vamos a morir, en otras palabras. Búscame a mí.
No esperes que dejar que todo suceda, todo, y ahora sí, ya, más tranquilo. Porque es mentira. Morirá tu papá, luego va a haber otro familiar o otra persona y que te van a detener de venir a Cristo. Porque eso es lo que hace el mundo, detenerte de venir a Cristo. Pon a Cristo en primer lugar, en otras palabras, seguir a Cristo. Luego, entonces también Jesús mismo le dijo a otro, entonces también dijo otra persona le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, si ya tú pusiste la mano en el arado, no puedes voltear. El agricultor, cuando tomaba el arado, él no miraba para atrás, si estaba bien la línea, si está chueca. No, solo mira hacia adelante, con un objetivo. Cuando seguían el arado hay un punto de referencia, y a ese punto camina como el buey. Y el arado va haciendo el surco, ¿verdad? Ahí, porque si mira para atrás, de repente se voltea y ya la línea cambia. Por eso cualquiera que tome el arado no puede mirar atrás, tiene que mirar el punto de referencia donde va a llegar. ¿Y el punto de referencia quién es? Cristo, Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, si pones la mirada en Jesús, hermano, no puedes mirar atrás. Ya no podemos decir, pero mi vida atrás era mejor. Pero ahí en ese tiempo me iba mejor, tenía mejores cosas, tenía más tranquilidad, tenía más amigos, ahora todos me han dejado. No, porque es así, hermano, en Cristo ya todos te dejan. No, está loco, dice. Pero no. Le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo, por ejemplo, cuando leía esto, me acordaba yo, por ejemplo, cuando ustedes se acuerdan de Elías con Eliseo, ¿no? Cuando Elías va y lo ve a Eliseo ahí en el campo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando la tierra, estaba con su buey y arando la tierra, y pasa por ahí Elías y ¡fuah! Le tira su mano, ¿no? Entonces, y le dice, sígueme. Entonces, él agarró y dijo, espera un ratito que voy a despedirme de mis papás, le dijo. Y Elías le dijo, ¿qué tengo yo contigo? Le dice, ¿no? O sea, anda, pues lo que tú tienes que hacer, pues yo ya te he dicho, sígueme, ¿no? Porque en realidad no tenía que ir a despedirse, pero él fue, se despidió, pero hizo algo, Eliseo. Dice que tomó el buey que estaba ahí y lo sacrificó. Y con el arado, con la madera, hizo leña, todo, e hizo un sacrificio. O sea, en otras palabras, rompió todo lo que él tenía, porque su trabajo era arar la tierra. Un arador sin buey y sin arado, ¿de qué sirve? Ni con las manos puede estar haciéndolo, ¿no? Él dijo, ok, renuncio a todo esto. Ahora mi profesión es otra. Y comenzó a seguir a Elías. ¿Y cuál era su profesión? Profeta. Profeta de Dios. Porque le fue tirado el manto. Ahora después sabemos que le cayó el manto, él tomó el manto nuevamente. O sea, pero en un primer lugar, en el inicio de Eliseo, Elías le tiró el manto. Sobre él se lo puso. Y le dijo que lo siga. Y él dijo, voy a despedirme de mi papá, dile esto. Pero no solamente hizo eso, agarró, rompió todo eso y ¡pum! Hizo un sacrificio. Dijo, nunca más voy a arar la tierra, ahora me voy en pos del propósito de Dios. Hermano, y eso ha sucedido en nuestras vidas también. Cuando el Señor nos llamó, a cada uno de nosotros hemos dejado de hacer lo que hacíamos nosotros en el mundo y estamos haciendo otra cosa. A mí me cambió la profesión. Dejó, y de verdad yo a veces, hasta cuando llegué, bien, le voy a decir mi pecado. Yo cuando vine aquí a Perú dije, pues soy economista, voy a conseguir trabajo como economista. Y hermano, comencé a buscar y comencé a trabajar. Y duré 2 meses nomás. Vino mi pastor, ahí fuimos, ¿no? El pastor Nelson vino, me dijo, pastor, me dice, ¿y usted está trabajando? Me dice, pero yo, no se preocupe, me dice, ahí vamos a ver cómo hacemos, me dice, pero métase a la obra. Y ese mismo día, cuando estaba conversando con eso, en mi trabajo me dijeron, cuando regresemos, yo le dije, voy a acompañar a mi pastor, porque ha venido de Estados Unidos, tengo que acompañarlo. Me dijeron, ya está bien, anda. Cuando regresé, mis amigos, porque son mis amigos de promoción de la universidad, que esta empresa me copia permiso. Aquí hay 2 cosas, con la iglesia y el trabajo. Nosotros
a estar pidiendo permiso, mejor no. Ay, ok, no hay problema, gracias. Cuando salí, hermano, diciendo gracias, Señor, porque ya ahora me estás confirmando lo que quieres que haga. Y la llamé a mi esposa y feliz. Hermano, ¿quién está feliz cuando te sacan tu trabajo? Nadie. Pero yo estaba feliz porque el Señor me confirmaba de que Él me iba a sustentar. Y así he estado durante 5 años, prácticamente, ¿no? 6 años casi. Y el Señor sustentando. Que no tenía abundancia, pero tenía lo necesario, ¿verdad? Y el Señor, en su tiempo, lo que Él ve en otras palabras del Señor es tu fidelidad. Él no ve que tú luchas con tus fuerzas, sino que Él te da la fuerza. Esa alabanza que puso mi hermanita, que la victoria es en Cristo, hermano. En Cristo es la victoria. En Él pone paz, dice la letra, decía pone paz en tu corazón, ¿no? Y te da la victoria. Porque verdaderamente, hermano, una persona que está abocado 100% en el Señor, no puede estar tu corazón afligido. Tiene que estar en paz. Porque sabes que Él es tu sustento. Él es tu Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Él te va a proveer. No está diciendo que sea flojo, no, porque yo no tenía un trabajo así, pero me movía para aquí para allá y el Señor bendecía, ¿no? Si había que limpiar, yo iba y limpiaba, hermano. Oye, mira, Pedro, para limpiar aquí, mi familia, mis tíos, ¿me puedes limpiar acá? Claro, yo iba, limpiaba, limpiaba popó sucios y todo el tío que estaba mal, que no orinaba, yo limpiaba, hermano, porque el Señor te prueba hasta en eso, para ver que no hay que asco, eso sea la mano. No, hermano, porque lo que uno siembra, cosecha. Dios no permita que me esté limpiando nada más, pero que esté, cuando me vaya con el Señor, me vaya tranquilo como Moisés, ¿verdad? Porque nadie quiere tampoco ser carga de nadie, ¿no? Porque ¿quién quiere ser carga? Que esté ahí con los pañales y venga alguien y alce la pierna y muévete para la derecha, muévete para la izquierda, que estén limpiando. Pero sí, pues es así, porque cuando uno llega anciano, si es que el Señor te da años, hay veces que ya va a pasar eso, ¿no? No es porque uno lo desee, pero uno le pide a Dios, yo le pido al Señor siempre, Señor, que no quiero ser carga para mis hijas, para nadie. Señor, y si me vas a llevar, llévame, pero así, bien, no siendo carga. Entonces, pero para eso uno tiene que sembrar también. Uno tiene que morir a sí mismo. Dejar todo que no, que esto no hago, que esto sí hago. O sea, el Señor ve tu humildad y ve tu perseverancia también. Tu fidelidad, en otras palabras. El Señor quiere discípulos que sean dignos de Él. Para ser dignos, tomemos la cruz de Jesucristo, hermanos. Carguémosla con gozo, con alegría, muriendo a nosotros mismos para servir al reino de Dios. Y Dios te va a recompensar maravillosamente. Porque los tesoros que estamos haciendo es allá arriba en los cielos. Y también te va a bendecir aquí. Porque así es nuestro Dios tan grande y maravilloso. Porque no solamente la esperanza de riquezas allá en el cielo, también aquí el Señor te va a bendecir. Así que ese es el mensaje que el Señor puso hoy día en mi corazón, el de poderle comunicar a ustedes. No importa la prueba que estés pasando, solamente tienes que entender y saber y estar convencido de que Cristo no te ha abandonado, de que Él está ahí y te va a recompensar tu fidelidad. A ninguno de los discípulos le faltó alimento en todo el tiempo. Siempre tuvieron algo. Pablo mismo decía, yo he sido enseñado en todo, en la abundancia y en la escasez. En todo había pasado, pero incluso en la escasez había tenido alimento. Siempre el Señor le proveía. A donde él iba había alimento. Aún estando en la cárcel, él estaba. Mira, Pablo en la cárcel escribiendo cartas a las iglesias, para aquí y para allá. Su fe no había decaído, aunque estaba en una situación difícil, porque a quién le gusta estar en la cárcel, hermano. Y más por el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba preso. La vida de un preso no es bonita, pero él estaba ahí, preso, pero libre en Cristo Jesús. Libre en Cristo Jesús. El mismo Juan, cuando recibió el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, porque ese es el nombre del libro,
¿no? Revelaciones. Él estaba también preso en la isla de Patmos. Y esa isla es una isla, hermano, donde no hay mucha vegetación, no hay nada. O sea, si uno mira ahí la isla de Patmos, entra en Google, ahí entra y mira cómo es esa isla. Ahí estaba preso. Pero ahí en ese lugar desértico, en ese lugar apartado, estando preso, el Señor le dio el más bello regalo que le puede dar a alguien: las revelaciones. Él vio el día del Señor. Hermano, qué precioso. Imagínate que Dios te permita ver el día del Señor. Ese día glorioso, espantoso para aquellos que están en pecado, pero para nosotros, hermano, un día donde sabemos que Dios viene a reinar. Viene el reino de Dios ya a instaurarse en la tierra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que nadie es digno de ser tu discípulo si no toma la cruz y te sigue. He aquí, Señor, hijos tuyos que han tomado esa decisión, tomar la cruz y seguirte, Señor. De dar su vida, Señor, para que tú vivas en cada uno de nosotros. Y sobre todo, Señor, que se haga tu voluntad en nosotros y no la nuestra. Señor, hoy morimos a nosotros mismos. Si aún todavía te estábamos dando manotazos de ahogado, hoy, Señor, morimos a nosotros mismos para que vivas tú en nosotros, para que hagas tu voluntad. Perdona, Señor, si te hemos ofendido. Perdona, Señor, si no te hemos puesto en primer lugar en nuestros planes. Hoy decidimos, Señor, de que tú eres el primer lugar en todo. Gracias, oh bendito Rey. Señor, te pido por las pruebas que están pasando nuestros hermanos, tus hijos. Señor, sean pruebas fuertes, medianas o leves. Pon tu mano, Señor, poderosa en ellas. Pon, Señor, y abre esa puerta, Señor, esa salida. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús. Pon fin, Señor, a esta prueba que está pasando cada uno. Tú conoces, Señor, cuál es la prueba de cada uno. Tú conoces el pensamiento, el corazón. Tú eres el que escudriña, Señor, los corazones y sabes las intenciones de cada uno de nosotros. Señor, te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea con ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Suple, Señor, toda necesidad. Sana, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda dolencia ahora en el nombre de Jesús. Ponemos, Señor, en nuestra mente, quizás nosotros, quizás un familiar, quizás alguien que esté pasando alguna aflicción fuerte, en el nombre de Jesús. Ponemos esa persona, Señor, en tus manos, ahora en el nombre de Jesús, para que obres en ellos, para que obres en nosotros. Si necesitamos sanidad también, oh bendito Rey, en el nombre de Jesús, haz la obra, Señor. Toca, Señor. Extiende tu mano ahora en este momento. Ponla, Señor, ahí en ese lugar donde necesitan. Si personas que necesitan paz, ponle su mano en su corazón. Si es, Señor, articulaciones, dolores, cáncer, Señor, sea riñones, sea, Señor, enfermedad, en el nombre de Jesús, cualquiera sea la enfermedad, diabetes, Señor, presión alta, colesterol, triglicéridos, lo que sea, nivélalo, Señor, en el nombre de Jesús. Toda inflamación, Señor, que haya, Señor, redúcela, pon, Señor, ese cuerpo. Toda mente perturbada, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, de que tú estás obrando ahora mismo. Y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.